M102.7, la radio del Instituto de Educación Superior Rodolfo Walsh. Buenos días, buenos días, buenos días. Tenemos un lunes 25 de septiembre, el regreso de Universo Chaqueño después de una semana que por razones técnicas no podíamos salir al aire, pero ya estamos absolutamente a full con radiowalsh.com.ar para comunicarse con nosotros y de alguna manera poder llegar desde cualquier lugar del mundo a la vera de la laguna de Puerto Tirol. Meli Blanco en los controles, Cele Martínez en la asistencia técnica, Ignaí Escarpe en la producción general, Gary Pérez al micrófono para darle una mirada local a la realidad internacional, nacional y portotiroleña, podemos decirlo tirolera, porque realmente queremos dar una visión general vista con nuestros ojos chaqueños. Para arrancar, como siempre, arrancamos con la realidad internacional. Y en ese sentido tenemos para decir que preocupa el surgimiento de el fascismo en el mundo, de las derechas en el fascismo en el mundo, vinculadas incluso al nazismo en forma directa. Esto sorprende en todo el mundo. Nosotros ya en nuestros micrófonos hemos denunciado más de una vez a lo que es el régimen pro-nazi de Zelensky en Ucrania. Y ahora hay una increíble homenaje otorgado en Canadá a un veterano de guerra nazi que aún está vivo en Canadá con 98 años y hay increíblemente un homenaje que se le hizo ahí porque, ¿qué pasa? El origen es ucraniano de esta persona. La semana pasada fue este conflicto cuando Associated Press tomó una foto de la Cámara de los Comunes en Canadá donde se le veía al presidente ucraniano Vladimir Zelensky levantando el puño junto al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. En medio del aplauso de cientos de parlamentarios canadienses brindaron al veterano de la Segunda Guerra Mundial, Yaroslav Hunka, de 98 años, que luchó en la primera división ucraniana antes de emigrar a Canadá. Ese grupo en donde combatió Yaroslav Hunka, es conocido como la 14ª División de Granaderos Waffen SS o División Galicien, formada mayormente por voluntarios ucranianos de la región de Galicia y conocida por haber cometido crímenes de guerra contra miles de civiles polacos durante la Segunda Guerra Mundial y por reclutar a soldados eslavos para las filas del Tercer Reich. Hunka fue invitado por el presidente de la Cámara de los Comunes, Anthony Rota, miembro del Partido Liberal de Canadá, que lo presentó como un héroe ucraniano y canadiense que luchó por la independencia de Ucrania contra los rusos. Sin embargo, Rota aseguró después que lamenta lo ocurrido después de obtener más información sobre Hunka. Esto llegara a pasar en la Argentina, imagínense el escándalo, si el gobierno argentino homenajeara a un líder nazi en el Congreso de la Nación. Realmente sería un absurdo. Sin embargo, los canadienses están yendo hasta este lugar. Esto habla de un desconocimiento mundial. Nunca antes hubo tanta información a disposición de las redes sociales como ahora y de las bibliotecas. No solamente redes sociales, sino las bibliotecas del mundo para consultar sobre historia, consultar sobre el pasado reciente. Porque en este caso, como decimos, está vivo y de alguna manera es increíble. Obviamente que Rusia reaccionó rápidamente pidiendo explicaciones
tanto a Canadá, sobre todas las cosas, deberían pedir una disculpa. Inclusive varias organizaciones de derechos humanos y asistencia social han denunciado el hecho y diciendo que el Parlamento debe una disculpa a todos los canadienses por este ultraje, una explicación detallada de cómo es posible que esto haya tenido lugar en el centro de la democracia canadiense, declaró Michael Mostyn, director general de B'nai B'rith, una de las organizaciones judías más antiguas. Por su parte, la comunidad judía, Amigos del Centro Simón Wiesenthal de los Estados Unidos, sobre el Holocausto, afirmó en un comunicado que el hecho de que un veterano que sirvió en una unidad militar nazi fuera invitado y ovacionado en el Parlamento es escandaloso. Esto habla a las claras de una ignorancia plena de todo el sistema político mundial en general en cuanto a el conocimiento sobre nuestra historia, ¿no? Y de alguna manera como los norteamericanos hoy apoyan a Ucrania y toda Europa apoya a Ucrania, teniendo batallones neonazis en sus filas, como el batallón Azov, habla a las claras de un desconocimiento y de alguna manera un ocultamiento más que un desconocimiento del pasado, ¿no? Y que cuando conviene apoyar a regímenes fascistas o realmente de derecha, como este caso, que son abiertamente nazis, no dudan en hacer la vista gorda y apoyar a este tipo de personajes realmente que deberían haber muerto en la cárcel directamente si se autorreivindican por haber sido combatiente a favor de las SS alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, en la noche de este domingo, la embajada de Cuba en Washington, D.C. fue objeto de un ataque terrorista de un individuo que lanzó 2 cócteles Molotov. No hubo daños al personal, comunicó el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en su cuenta de X, antes Twitter. Rodríguez señaló que se trata de un segundo ataque violento contra la sede diplomática en Washington desde abril de 2020. Recordó que en aquella ocasión un individuo disparó con un fusil de asalto contra la delegación. Los grupos anticubanos acuden al terrorismo al sentir impunidad, algo sobre el que Cuba ha alertado a autoridades estadounidenses reiteradamente. Ya habrán recordado que estos ataques no son condenados por la prensa internacional, tampoco por los países. Algo si ocurriera a la inversa, imaginen un atentado contra la embajada norteamericana en La Habana, el escándalo que haría Occidente. Sin embargo, en este caso no hay una reacción, salvo la de Venezuela, donde se solidariza con su pueblo y las autoridades. No hay una reacción. De todas formas, podemos decir que México también condenó enérgicamente el ataque y expresó su solidaridad con el gobierno cubano. Reafirmamos nuestro compromiso con la paz y el diálogo y condenamos cualquier forma de violencia. Esto el mundo ya ven cómo ignora, dependiendo quién hace los ataques y contra quién es el ataque, ignoran por completo este tipo de noticias, hablando a las claras de una claro sesgo ideológico a la hora de informar o de expresar su solidaridad. Desde Bruselas advierten que la Unión Europea enfrentará décadas de dependencia del gas de Estados Unidos. Bueno, esto cuando arrancó la guerra se lo dijimos. Cuando arrancó la guerra le dijimos que acá estaba la mano de Estados Unidos y Gran Bretaña para cortar el suministro de gas ruso a Europa. Esa es la razón fundamental por la cual la OTAN fue empujando a Rusia a la guerra. Siempre decimos que la OTAN fue acorralando a Rusia, incorporando nuevos países que estaban en la frontera de Rusia a la OTAN, de manera tal de obligar a Rusia a reaccionar, debido a que Zelensky además reprimía y perseguía a ciudadanos rusoparlantes ucranianos de que hablaban en lengua rusa, y también comenzó la persecución posterior a la Iglesia Ortodoxa rusa cuando se desató la guerra, producto de que
Putin había advertido en forma reiterada acerca de que no estaba dispuesto a aceptar bases de la OTAN en su frontera, y él incluso había hecho el paralelismo, imagínense si Rusia instalara bases en las fronteras de México, lo que dirían los norteamericanos. Bueno, ahora nosotros cuando denunciamos el ataque terrorista que hubo a los gasoductos rusos que pasaban por el Mar del Norte y llegaban hasta Alemania, que hubo explosiones donde trascendió que detrás de esos atentados estuvo Estados Unidos y Gran Bretaña para forzar a Europa a cortar con el suministro ruso. Como Alemania y otros países estaban reticentes a cortar el gas ruso, pese a que habían iniciado ya la guerra con Ucrania, estos países se negaban a tratar. ¿Qué pasó? Inmediatamente hubo un atentado a comienzos de la guerra, esto sucedió el año pasado, donde hicieron explotar los gasoductos y de esta manera forzar a Alemania y a toda Europa a firmar contratos de abastecimiento de gas con Estados Unidos. O sea, imagínense la inversa, ¿qué ocurriría si los rusos están sospechados de hacer volar un gasoducto o una producción de gas de Occidente, Estados Unidos, Gran Bretaña o de cualquier país, y además force a firmar un contrato con Rusia a toda Europa debido a que se rompió el gasoducto con un atentado, con una explosión a nivel submarino en el Mar del Norte? Bueno, la inversa hubiese sido realmente un escándalo y una acusación directamente contra el régimen autoritario de Rusia y demás. Bueno, acá tenemos la inversa. Estados Unidos primero atacó el gasoducto y posteriormente lograron firmar un acuerdo de provisión de gas natural licuado a toda Europa. Y esto ya advierten desde Bruselas que va a haber una dependencia europea al gas norteamericano a partir de este momento, y esto fue advertido en una entrevista a la directora general de Energía de la Comisión Europea, de Dite Juul Jorgensen, en entrevista con el Financial Times. De esta manera estamos ante la presencia de un monopolio norteamericano para proveer gas a todo lo que sea Europa, y esto de alguna manera revela cuál era la motivación de esta guerra y cómo el gas ruso, que representaba el año pasado el 37% de las importaciones europeas, en la actualidad los envíos de GNL desde Rusia a Europa se encuentran en sus máximos históricos. Sin embargo, las empresas norteamericanas condenan el suministro ruso y están preparándose para la provisión de gas hasta el año 2040, al menos por los nuevos convenios que se han firmado con compañías europeas como Equinor y BASF. Esto habla a las claras de una nueva subordinación europea a Estados Unidos, que lo hemos dicho, que están pagando con inflación, con dependencia energética, dependencia alimentaria, desempleo en Europa, solamente por la ambición norteamericana de volver a hacer un mundo bipolar donde ellos sean los jefes de Occidente, que quieren retrotraer la situación al final de la Segunda Guerra, donde Estados Unidos era el jefe de Europa, a través del Plan Marshall y demás. Bueno, ahora, nuevamente, esta guerra ocasionada por la OTAN está a las claras que cumple con el deseo norteamericano de poner a Europa a sus pies y de alguna manera poner un nuevo contexto geopolítico mundial donde Occidente se abroquela debajo de Estados Unidos y empieza una disputa con Oriente bajo la tutela de China, Rusia e India. Esto promete de alguna manera conformar un nuevo bloque mundial y están más forzados por las acciones de Estados Unidos que por el deseo propio de China y Rusia, y está muy claro que a través del surgimiento de los BRICS en el mundo, ahí se están conformando dos polos económicos, políticos, militares enfrentados
en el mundo por esta acción de alguna manera irracional de Estados Unidos, que cuando íbamos hacia un mundo multipolar, un mundo sin tensiones, hemos vuelto otra vez a un mundo de alguna manera bipolar. Anunció Macron que retira el embajador y las tropas francesas de Níger. Declaró el presidente francés. Hay que recordar que un golpe de Estado nacionalista en Níger se enfrenta dialécticamente por el momento en contra de Francia, y de alguna manera Francia ahora ha anunciado el retiro. ¿Por qué la reacción de los sectores golpistas de Níger? Porque ellos dicen que el sistema político de Níger estaba subordinado a Francia y al saqueo de los recursos naturales de Níger. Esto es, a todas las minas que tiene este país, es un país muy pobre y está sometido al saqueo de sus recursos naturales desde hace muchísimo tiempo, sumiendo a Níger en una pobreza. Y de alguna manera esta junta militar reaccionó contra el poder político de Níger por razones absolutamente de independencia, ¿no? Entonces hay una tensión muy grande porque Níger quiere recuperar su propio territorio. Le pedía a Francia que se retire de su territorio. Hay que recordar que Níger era una colonia francesa, por el cual Níger además le paga impuestos a Francia por su independencia. Aunque ustedes no lo crean, son muchas de las colonias francesas que para poder independizarse firmaron un acuerdo con Francia a través de la cual le tienen que pagar impuestos a Francia por su independencia. Es decir, en vez de existir una reparación histórica de Francia, una indemnización sobre las colonias por las barbaridades de matanzas, esclavitud, saqueo de sus recursos naturales, en vez de existir una inversa, es decir, que Francia le pague a los países africanos que fueron perjudicados, no, se firmó un acuerdo para que los países africanos le paguen a Francia. Ya ven cómo sucede el mundo de esta manera. Vamos a pasar a la música. Vamos a pasar a la música en un espacio de los lunes que les decíamos, cada vez estamos más tentados en ir al folclore, pero les queremos pasar también, además de música ligada al rock, queremos darles nuevas propuestas, los nuevos estilos y géneros que se están cultivando, pero en algunos casos con nuevos intérpretes. Por ahí no tanto nuevo el estilo, pero sí en nuevos intérpretes. Y en este caso nos vamos a ir con Julián Cartoon. Julián Cartoon es antes que nada un actor, ¿no? Es actor, es comediante y está conocido por muchísimos papeles que tuvo en la televisión o las miniseries de Argentina. Como para ubicar mejor, en la serie de Fito Páez es el que hizo de Spinetta en la serie de Fito Páez, pero tuvo muchísimos papeles de la mano de Mex Urtiz Berea. Debutó en la televisión hace mucho tiempo y ahora ha hecho múltiples papeles secundarios en muchas tiras, pero es más conocido por sus personajes under en el Teatro de Buenos Aires. Y de alguna manera no lo teníamos, o por lo menos yo no lo tenía, como intérprete. Y ese descubrimiento como intérprete a través de las sesiones de FA de Mex Urtiz Berea, que es un programa FA que nació durante la pandemia a la luz de un canal de streaming que tiene Mex Urtiz Berea en YouTube. Y entonces a través de eso y a compartir un asado con mi hija Natalia, pude conocer a este actor devenido en cantante, y para mí la rompe, es una revelación. Y vamos a escuchar 1000 horas, un tema de Andrés Calamaro, de los históricos Abuelos de la Nada, cantado por Julián Cartoon, acompañado en la música con Mex Urtiz Berea y su banda. Esto es Julián Cartoon, 1000 horas. Hace frío
estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te veré bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Rapata. En el circo vos ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Y me preguntan, vos no me conocías o no. Y tengo un cohete en el pantalón. Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te veré bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás matado, ya no te quiero. Rapata. Diego. Subo todo que reconteneré. Por suerte cuando tragas estoy tan frío como la nieve, pero por suerte en una forma de cohete estás vos. La otra noche te veré bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás matado, ya no te quiero. Rapapó. Hey. No, no, no. Muchas gracias, Next. Así teníamos a Julián Cartoon, 1000 horas de la mano de Mex Urtiz Berea en su ciclo FA de YouTube. Así que para mí fue un descubrimiento. Si bien a Julián Cartoon lo había visto interpretando a Spinetta, muy buena interpretación de Spinetta, dicho por otra parte, en esa miniserie fantástica sobre Fito Páez, donde, bueno, si algo se destacó de esa miniserie o de esa serie de Netflix, es realmente el casting y la interpretación de los actores, porque cantan ellos, digamos, no hacen playback durante esta serie. Y una de ellas, las que me sorprendió, fue la de Julián Cartoon haciendo de Luis Alberto Spinetta en esa serie. Y bueno, y pudimos ver realmente eso hace muy poco tiempo, y de esta manera ahora lo tenemos a Julián Cartoon en su rol de cantante, además de sus dotes actorales. Tuvimos una fiesta callejera, yendo a las noticias nacionales, en la capital de nuestro país, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle Corrientes, a metros del Obelisco. Fue ayer una convocatoria que se lanzó bajo el lema Más Cultura Siempre, en defensa del sector y de toda la sociedad, aseguraron.
¿Por qué tuvieron esta movida los artistas? Debido a las medidas que se han anunciado de los dos sectores de la oposición con respecto a los recortes, ¿no? Por los recortes en educación, en salud y, por supuesto, en cultura. Es decir, han hecho manifestaciones acerca de cómo hay muchos sectores culturales que son financiados por el Estado. Y de esta manera empezaron a haber sospecha como que los principales recortes iban a existir sobre el sector cultural. No nos olvidemos que el Estado argentino invierte mucho a través del INCAA en películas, a través del Instituto Nacional de Teatro en el teatro, a través de políticas del Ministerio de Cultura de promoción de la música, en programas donde los músicos pueden desplegar y desarrollar sus artes. También existe el Fondo Nacional de las Artes y muchísimos programas estatales de promoción de la cultura y de las artes en general, digamos, ¿no? Y está esta autoconvocatoria de los sectores que dicen protegerse ante los avances de las derechas. Entonces, aquí quienes fueron convocados a esta, o quienes hicieron esta convocatoria, referentes como Alejandro Dolina, Cecilia Roth, Adolfo Pérez Esquivel, Cristina Vanegas, Pacho O'Donnell, Felipe Piña, Víctor Heredia, Luisa Culioc, y por supuesto también se hicieron referentes presentes de la cultura vinculados al gobierno, como es el ministro de Cultura, Tristan Bauer. Y están preocupados por la cultura argentina, en particular por la democracia que tanto nos costó conseguir, y proteger a la dimensión colectiva que tiene que ver con proteger a la diversidad de expresiones artísticas que tiene la República Argentina, y en particular todo lo que hace a los nuevos géneros y a la gran diversidad que está sostenida hoy por políticas del Estado, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, ante el avance y ya la manifestación pública de los referentes Bullrich y Milei en cuanto al recorte de los presupuestos, hay una preocupación de que la cultura tenga también una persecución, digamos, en el sentido de cortar presupuestos y cortar actividades vinculadas a la cultura, no solamente en lo que hace en sí a la cultura, sino en cuanto al desprecio de algunos sectores sociales, a la diversidad cultural, a la diversidad de géneros. Hay todo un avance que los manifestantes, los organizadores manifestaron. Hay que enfrentarlo a este discurso de odio. Ayer hicimos un gran concierto de orquestas sinfónicas infantos juveniles. Fue la orquesta más grande de la historia argentina. Ver esa imagen de 2.500 chicos llegando desde todas las provincias con sus quenas, violines y sus tubas para tocar en Tecnópolis fue grandioso. Esto que se manifiesta así, bueno, nuestra orquesta del Cruce Viejo, acá de Puerto Tirol, estuvo integrando esa orquesta, la orquesta más grande de la historia que se hizo en la Argentina, con 2.500 chicos que pudieron tocar en Tecnópolis, donde nuestros pibes acá de Puerto Tirol la rompieron. Tienen que ver también con esta movida de defender a la cultura nacional. Sin el presupuesto nacional, estos chicos de acá, de nuestro Puerto Tirol, jamás hubiesen podido llegar a Tecnópolis a tocar y juntarse con otros músicos, chicos músicos de todo el país, y conformar esta gran orquesta. Es una experiencia enriquecedora desde el humano, por supuesto, desde su formación como seres humanos, pero también su formación artística. Así que esto es algo que de alguna manera es imposible de financiar. Imagínense si todo eso pasaría a depender de la actividad privada, ¿no? Hoy más o menos un traslado de un chico a Buenos Aires, con lo que hace a traslados en colectivo, a alojamiento, a comida, ¿cuánto hubiese tenido que pagarse por chico para poder estar allá? ¿No es cierto? Quizás 50.000 pesos por chico, 60.000 pesos por chico, 70.000 pesos por chico. Es decir que si no es a través de una inversión del Estado,
es imposible que este tipo de movidas culturales se puedan tener en la República Argentina, y de la cual fuimos parte nosotros, los tiroleros, con nuestros pibes de la orquesta del Cruce Viejo a través de la asociación Cruce Joven, y realmente algo que felicitamos a todos los integrantes de esa gran orquesta que tiene nuestra localidad y a sus familiares, que también ellos tuvieron que hacer el esfuerzo, y felicitar por supuesto desde su presidenta, desde María Lila Vina, que está siempre al frente de esta asociación, gestionando un espacio participativo, horizontal, donde junto con los padres discuten las políticas que toma la asociación civil. Así que realmente festejamos que esta orquesta haya podido llegar a Tecnópolis y ser parte de ese hecho histórico. Bueno, los artistas se juntan hoy para reclamar para que continúe, y realmente un espectáculo callejero de gran diversidad, porque se arrancó teniendo obviamente desde nuevos géneros musicales, a pasar también por actores en la calle, bailarines. Así que realmente fue un encuentro maravilloso que estuvo en Buenos Aires, porque obviamente distintos géneros, desde el rap, el rock, el folclore, y que realmente es necesario que la cultura se proclame en contra de los avances de la derecha, que obviamente una de las primeras medidas que siempre toman es la censura a los artistas, el recorte de presupuesto en la educación, en la cultura, en la salud, y creemos que realmente estos discursos de odio muchas veces a todo esto es preocupante. Los discursos de odiar a los artistas y decir que viven de arriba, o trabajan con la nuestra y demás. Hay sectores que no solamente se trata de lucrar, no solamente se trata de ganar dinero o producir dinero, sino que en este caso muchos de los espectáculos artísticos tienen una finalidad social importante, que debemos tener incluso como referentes para nuestros jóvenes, para nuestros chicos, para que se dediquen a la cultura y al arte como un oficio, como una profesión. Y me parece muy necesario este reconocimiento de los trabajadores de la cultura, y que se involucren en la realidad nacional, y donde ellos, bueno, al organizarlo ahí en frente a las puertas del Centro Cultural de la Cooperación en la calle Corrientes, en Buenos Aires, haber hecho esta movida callejera en defensa propia, como manifestaron los artistas que estuvieron allá, con obras, como les digo, incluso hasta de teatro, y como el reconocimiento de que la cultura siempre es un acto político, que es un acto de intervención en la sociedad para transformar la sociedad, y como tal los artistas se han hecho cargo en forma espontánea. Esto no fue un espectáculo financiado por el Estado, sino que fue algo organizado por los artistas para defender a la cultura nacional, y esto me parece que es justo reconocer que se haga. Por otra parte, bueno, ayer hubo elecciones en Mendoza, triunfó Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo se impuso, y bueno, de alguna manera le da soporte a Patricia Bullrich, que según todas las encuestadoras que están surgiendo en este momento, ha caído al tercer puesto en las encuestas nacionales, y que aseguran que hay un empate técnico entre Massa y Milei, quedando Patricia Bullrich en un tercer lugar. Trata de pararse en los recientes éxitos que hubo en Chaco, en Santa Fe y en Mendoza, pero esto también trae un nuevo mapa interno dentro de Juntos por el Cambio, ya que el radicalismo está obteniendo gran cantidad de gobernaciones de la mano de sus referentes radicales, porque de alguna manera, si uno suma Chaco, Jujuy, Corrientes y Santa Fe, ahora Mendoza, hablamos de una gran presencia que tienen la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio, y esto hace a que aquel subordinamiento que existió hasta ahora de la Unión Cívica Radical hacia el PRO, cuestionamiento que siempre nosotros no nos explicamos por qué, un partido centenario con gran identidad democrática se alió a sectores de derecha antidemocráticos, en muchos casos autoritarios, y que realmente rifó su perspectiva popular la Unión Cívica Radical al aliarse con el PRO. Sin embargo, bueno, ahora esto hace un nuevo planteo que
de nueva estructura de poder dentro de Juntos por el Cambio, porque el radicalismo pasa a tener muchas gobernaciones y de alguna manera Juntos por el Cambio, o mejor dicho, el PRO, está comandando solamente un territorio que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, que el PRO no es líder en ningún otro territorio y que esté comandando a Juntos por el Cambio a tal punto de Patricia Bullrich tener una fórmula absolutamente del PRO, genera una tensión interna. Incluso parte de la baja en las encuestas que tiene Patricia Bullrich, o que no logra subir incluso su techo, es no haber podido trasladar los votos del larretismo, de Larreta, Horacio Rodríguez Larreta, a su propio sector. Y esto tiene que ver con la resistencia que existen de sectores del radicalismo. Y estos resultados provinciales, de alguna manera, ratifican este nuevo liderazgo dentro de Juntos por el Cambio de la Unión Cívica Radical, y esto está generando muchísimas tensiones internas, porque obviamente el radicalismo quiere disputarle el poder al PRO, y en particular en lo que hace a los bloques legislativos y demás, que se están conformando con fuerte presencia de la Unión Cívica Radical. Las encuestas les decía, bueno, que crecen Massa y Milei, siguen creciendo, ambos sectores, y se encaminan hacia un balotaje. Hay un virtual empate técnico entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria. Incluso hay un deterioro de lo que es Patricia Bullrich. Hay una encuesta de Opina Argentina que dice que creció 2 puntos Unión por la Patria, ya cercano al 30%. Milei estaría cercano al 34%, y que ha perdido Juntos por el Cambio, ha bajado a 25%. Y que es una preocupación para Unión Juntos por el Cambio, porque no llegarían al balotaje, y que además Milei, sin haber gobernado, tiene una imagen negativa del 52%. Esto hace crecer las posibilidades de Massa de ganar en el balotaje, porque de alguna manera esto expresa que Milei tiene un gran rechazo a su candidatura, y eso que nunca ha tenido la posibilidad de gobernar. Esto, ¿por qué tiene sube gran parte de la imagen negativa de Milei? Porque cuando los votantes empiezan a analizar las propuestas, se encuentran con que Milei, pese a que ha crecido en las encuestas, tiene mucha gente que ha tomado conciencia de qué significan las medidas de Milei, ¿no? Propuestas que en algunos casos no tienen ningún sustento y no pueden ser aplicables, ¿no? Como el famoso voucher en educación, la misma dolarización. Son propuestas que son incompatibles, incluso ahora han cambiado el discurso de La Libertad Avanza, donde han planteado de que eso es un objetivo a 30 años. Por ejemplo, han llegado a decir ahora, cuando habían dicho que ellos dolarizaban en forma inmediata, cerraban el Banco Central, iban a poner un voucher para la educación, todo esto, iban a autorizar la venta de bebés o la venta de órganos. Bueno, todo esto ha generado que suba el rechazo a la propuesta a Javier Milei en una segunda vuelta. Una segunda encuesta que dice Inteligencia Analítica, dice que Milei tiene el 33,9% contra Massa el 33,1%. Es decir, hay 8 décimas solamente de diferencia, siendo que Massa ha subido 6 puntos y Bullrich se quedó muy lejos en el 25,6%. Estas dos encuestas coinciden en que Bullrich está lejos en un tercer lugar con el 25% de los votos. Y ahora estamos viendo que los libertarios tienen mayormente el voto de la juventud, el voto de chicos muy jóvenes, y se disputan los votos de las personas maduras, mayores, tanto el masismo como el Juntos por el Cambio. Y de esta manera ahora estamos a una posibilidad concreta de que haya balotaje entre Massa y Milei. Hay otra tercera encuesta que también dice que Milei encabeza con el 33%, Massa casi el 30% y Bullrich en 25,2%. Miren, las tres encuestas coinciden en que Bullrich tiene un 25% y de ahí
no sube, mientras que tanto Milei como Massa han tenido muchos puntos de recuperación. Milei subió un 4% y Massa un 6% en términos generales luego de las PASO, lo que acortó la diferencia entre Milei y Massa debido a que ha crecido más. Una cuarta encuesta de CELAC dice que Milei tiene el 33,2%, Massa el 32,2% y siempre Bullrich tercera, esta vez con el 28,1%. Y hay un 15% aproximadamente de indecisos o que no quieren decir todavía a quién vota. Milei, hay un 58% de la población que dice que Milei es una persona inestable emocionalmente. Esto genera que tenga un 58% de rechazo en el caso de ir a un balotaje, lo que generaría muchísimas posibilidades para Sergio Massa de llegar a esa circunstancia. La quinta encuesta le otorga a Milei 33,7%, sacándole 4 puntos a Massa. Y casi 10 a Bullrich, que estaría en el 24%. Y hay un 12% de las personas que no definieron su voto. Esta encuesta dice que Patricia Bullrich está solamente reteniendo el 60% de los votos de la reta, confirmando lo que decíamos hoy. Una sexta encuesta dice que Milei tiene 31,1%, Unión por la Patria segundo 28,1% y Juntos cayendo casi 8 puntos en el 21%. O sea que está en el fondo del mar Juntos por el Cambio en este momento en lo que hace a las encuestas nacionales. La séptima encuesta, Aurelio, dice que Milei se va al 37,7%, Massa al 32%, Bullrich al 24,4%. Agora dice que Milei tiene 38%, Massa 31%, Bullrich 24%. En todas gana por muy poco margen Milei a Massa o con 3 o 4 puntos. Hay que recordar que las encuestas tienen un porcentaje de error aproximadamente más o menos 3%, lo que daría un virtual empate técnico entre Massa y Milei para la segunda vuelta. Pero si llega Massa a la segunda vuelta, tiene muchas chances de ganarle a Milei debido al alto rechazo que tiene en muchos sectores de la población, sobre todo los sectores mayores, las propuestas de Milei, y que de alguna manera hacen que Massa tenga mayores y mayores posibilidades. Hay en ese sentido una reunión de Massa con los gobernadores, incluyendo a una reunión con Gerardo Morales, lo que abriría la expectativa de que el gobierno de unidad nacional que anunció Massa, que piensa llevar adelante, trayendo a Schiaretti, trayendo a Gerardo Morales, trayendo a algunos referentes de la oposición, tiene posibilidades ciertas de ganar en la segunda vuelta si se diera que los dos candidatos fueran Milei y Massa. De esta manera pasamos a continuar con la música y por supuesto a seguir con esta para mí revelación de Julián Cartoon. Acá tenemos un tema de Los Pibitos en el ritmo de la vida, donde está invitado y canta Julián Cartoon en un nuevo género musical. Arranca acá, de raíz la cosa entera. Está todo tranca, la vida se renueva. Limpia condena, libera cadena. Vence la resistencia de la distancia. Un nuevo viento empieza a soplar. Bolas de fuego no paran de brillar. Los planetas girando están. Todo se acomoda justo donde estás. Brisa, brisa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Justa sintoniza, brilla en la casa. Buenas relaciones se entrelaza. La gente se relaja mientras todo pasa. Mientras todo pasa, la gente se relaja. Todo sigue ahí y el espíritu me abraza, aflora y nos deja llevar hasta allá, hasta allá. Descúbrela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel, sigue más allá de la vía del tren. Hay pájaros, mundos, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier. Descúbrela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa
el ritmo de la vida no se acaba donde termina la piel, sigue más allá de la vía del tren. Hay pájaros, mundo, lo que quieras tener. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier. Aumenta ya el flujo de energía. La corriente va por la vertiente de vida. Corre por los huesos, la piel, la garganta. Abre suave, fluye, tormenta desatraganta. Constata cómo la cosa está. Aparece de repente donde no había más nada. Ella sintió cómo estaba. Él la esperó una mañana hasta que el sol brillara. Iban juntos de la mano, el cuerpo y la tierra conectados, unificados como hermanos a la fuente manantial, a la mente universal, donde se abre un lugar, descomprimiendo la presión una vez más, aflora la intuición y nos deja llevar hasta allá. Descúbrela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos, siéntelo, cómo se activa, el ritmo de la vida no se acaba donde termina la piel, sigue más allá de la vía del tren. Hay pájaros, mundo, lo que quieras tener. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier. Descúbrela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos, siéntelo, cómo se activa, el ritmo de la vida no se acaba donde termina la piel, sigue más allá de la vía del tren. Hay pájaros, mundo, lo que quieras tener. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier. De esta manera pasaban Los Pibitos, acompañados con Julián Cartoon, como les digo, una revelación para mí, cantando El ritmo de la vida en Radio Edit. Así que, como les digo, nuevos géneros, nuevos intérpretes aquí en Universo Chaqueño, tratando de comentar un poco también de la realidad musical argentina. Sabemos que este miércoles tenemos folclore, así que los invitamos para este miércoles. Vamos a la realidad local. Por supuesto, ineludible los resultados de las elecciones en la provincia del Chaco. Algo que de alguna manera hacía previsible hace un tiempo atrás lo que es el éxito de la oposición, debido a que el peronismo en primer lugar iba con 4 espacios en las PASO, fue con 4 espacios peronistas divididos. Juntos por el Cambio había logrado superar las PASO como fórmula ganadora, sumando los 2 sectores que se habían enfrentado, y esto de alguna manera el enfrentamiento entre Esdero y Polini había generado una incertidumbre acerca de si Juntos por el Cambio iba a poder retener todos los votos, debido a que habían tenido una división bastante pareja. Si bien el éxito de Esdero en las PASO había sido claro, había muchos votos que había sacado el sector de Polini. Así que bueno, de alguna manera el espacio de Esdero logró una victoria al amparo de una única duda que generó en cuanto a la forma de recuento de los votos. Es decir, el triunfo fue claro, es decir, sacó más votos que todas las fórmulas, pero el sistema de cálculo de estas elecciones me tocó hacer un análisis sobre la madrugada del lunes debido a una publicación surgida en la ciudad de Córdoba con respecto a hacer el escrutinio de acuerdo a lo que decía nuestra Constitución provincial. En ese análisis decían que de aplicar fehacientemente el texto de la Constitución era el cálculo, había que considerar a lo que son los votos de blancos dentro del porcentaje de cálculo. Aplicando ese porcentaje, nosotros decíamos que Juntos por el Cambio no llega al 44%, tiene 43 y pico por ciento, y que Capitanich caía al 40%. Sin embargo, hubo una acordada en el año 95
que violando la Constitución provincial modificó la interpretación y dice que son votos válidos excluyendo blancos. El texto de la Constitución dice votos blancos y favorables a la fórmula ganadora, no dice excluyendo blancos. Se hizo una escordada y en tal caso, si la interpretación de los constitucionalistas hubiese sido excluir los blancos, tendría que haber llamado voto afirmativo, no voto en blanco. Entonces esto generó voto válido, perdón. Voto válido incluye blancos y entonces ese cálculo para nosotros era anticonstitucional, y digo nosotros porque me contacté con otros electores, algunos sí con identidad peronista claramente, que estábamos preocupados porque se resuelve en forma anticonstitucional, ¿no? Es decir, no se cuestiona el triunfo de Esdero. Esdero ganó el fin de semana, pero no con el margen suficiente para evitar la segunda vuelta. Es por eso que se hizo una exposición ante el Tribunal Electoral Judicial, donde se analiza el texto constitucional y se dice que la acordada del 95, que en ese momento se hizo con Florencio Teneb y Ángel Rosas, violó la Constitución provincial. ¿Y por qué? Porque para poder reformar el texto constitucional o restringir el texto constitucional es necesaria una reforma constitucional. A todo esto, los apoderados del Frente Chaqueño desistieron de hacer ningún tipo de presentación, dicen que no, que esa acordada sigue siendo válida, y se procedió a reconocer el triunfo de Leandro Esdero, a tal punto que Capitanich también dijo que iba a iniciar la transición. Nosotros creímos que esto no es así, que por más que se pongan de acuerdo las dos fuerzas provinciales mayoritarias, hay una violación explícita de la Constitución, y en todo caso ahora, a partir de que el Tribunal Electoral hasta ahora ha ignorado esta presentación de inconstitucionalidad, y lo que haremos es una presentación ante el Superior Tribunal para una acción de declaración aclaratoria de el texto constitucional, para ver, por lo menos si en esta no van a tener efecto retroactivo debido a que ninguna de las partes involucradas de los apoderados de los frentes que fueron a elecciones reclamó el resultado electoral, que por lo menos el Superior Tribunal se expida acerca de si tiene validez o no tiene validez la acordada del año 95, o es necesario, si quieren excluir los votos en blanco, reformar la Constitución como debiera ser, llamándose a una convencional constituyente. Esto es el planteo concretamente que haremos ante el Superior Tribunal esta semana, como para no dejar las cosas así si se ha violado, se ha violado la Constitución provincial. Así que el triunfo, como le decimos, es histórico. Seguramente a través del reconocimiento de Capitanich inicia una nueva etapa, un nuevo ciclo. Las razones habrá que buscarlas en múltiples. Obviamente en algunas deficiencias en el gobierno. La militancia peronista se quejó muchísimo de los funcionarios jóvenes que no atienden los teléfonos, o que desconocen a la militancia, o que no tienen mucho contacto con el territorio. Se plantearon de que eso es un resultado concreto. Otros citan al caso Cecilia como algo muy influyente. En mi caso particular, yo creo que la única causa de fondo es la división del peronismo, más allá de las razones y las cuestiones atendibles que pueda tener Capitanich para no haberse unido a Gustavo Martínez y a Vasilev Ivanov. Está claro que el peronismo unido no hubiese podido ser vencido, y sin embargo esa división generó el triunfo del radicalismo en la provincia. Y por supuesto podemos ver otras causas. El corte de boleta fue sorprendente. El corte de boleta jamás superaba el 3%, el 2%, y en esta elección en algunas localidades fue contundente el apoyo a los intendentes y no así a Capitanich, ¿no? Generando un hecho histórico que obviamente generó hasta un análisis, una tapa de un diario local, digamos, acerca de la gran cantidad de corte de boleta que le impidió el triunfo a Jorge Milton Capitanich. Algunos dicen, bueno, es la voluntad del elector simplemente. Otros sospechan de algunos intendentes que hayan trabajado con boleta cortada. Lo concreto es que las boletas estuvieron cortadas el fin de semana, y esto generó la derrota del peronismo, una derrota histórica luego de 16 años,
como decíamos, que el arquitecto del triunfo en aquel momento y único responsable, puede decirse, de aquel triunfo histórico en el 2007 fue Jorge Milton Capitanich, juntando a todo el espectro ideológico, además de todo el peronismo, mientras que en esta última elección, la verdad que Capitanich no pudo contener ni siquiera el voto peronista, lo que habla también de un déficit a la hora de la conducción del peronismo, que es evidente porque no pudimos estar todos juntos detrás de una propuesta. Inicia una nueva etapa, le deseamos lo mejor a Leandro Esdero, que pueda conducir los destinos de las provincias. Algunos anuncios antes de empezar a gobernar de recorte y de ajuste sorprendieron, porque esperaba un mensaje más positivo, más de, bueno, ahora va a empezar a crecer la industria, va a empezar a crecer los salarios, vamos a empezar a mejorar la economía en la provincia. No, los anuncios fueron de, va a haber ajuste, va a haber recorte, vamos a echar a los que no estén trabajando, vamos a hacer esto. Bueno, es un camino complejo, porque eso presupone conflictos sociales, presupone gente en la calle, presupone gente que va a perder su salario. Así que nos preocupa si esas son las medidas de anuncio. Para mí son alarmantes. Esperemos que no vaya por ese camino, que no vaya por el ajuste, que no vaya por el recorte de salarios, que no vaya por el recorte del presupuesto en educación, el recorte de presupuesto en políticas de género, que no vaya por el recorte en la cultura, en la salud. Esperemos que sea un gobierno racional para el beneficio de todas, todos y todos los chaqueños. Esperemos que sea un gobierno a la altura de las circunstancias. Se vienen tiempos difíciles y obviamente el gobierno estará condicionado por quién gane las elecciones nacionales. A partir de eso veremos qué resultado puede haber en la provincia. Esperemos que prime la racionalidad, que en el país las políticas públicas y las defensas del Estado primen sobre aquellos que defienden al mercado por sobre el Estado, porque entendemos nosotros que el Estado es el único que puede mediar con los más vulnerables y el mercado. De esta manera llegamos a el fin de nuestro programa. Trataremos de estar este día miércoles con más folclore. Vamos a cerrar con más Julián Cartoon en nuestros micrófonos para tratar de que conozcan, en este caso, un tema parque acuático con el espacio de Julián Cartoon, El Cuelgue. Parque acuático para cerrar Universo Chaqueño. Tengo un puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver. Y si querés venir conmigo que te hago un lugarcito y nos tomamos unos vinitos, o pateamos unos penales o escuchamos a Páez y nacemos de nuevo como gemelos erráticos. Vamos a construir un parque acuático, qué buena pinta. Seres del tiempo vuelvo enseguida y cuando digo en su vida me refiero un rato. Un par de años en silencio manso, potro. Tenía 2 perros y uno se comió al otro. No me confunda con el momia dominguero. Venía despacito porque estaba disfrutando del paseo. Propone un asadito y nos da a comer pati. Terrible marginal se saca fotos con los ratis. Tener cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la quita. Montaña rusa, otra vuelta. Te das cuenta, volvimos a vivir en los 90. Pam, pare, pam. Terrible borrachín se chamullaba hasta su prima y al final de la noche está más duro que vivir en la Argentina. Me idealicé encima. Mirá, se roba solo, haga patria y sintonía fina. Siempre que me fijo son las 10 y 22. Lo otro que me gusta es caminar con vos y una entrañita. Viento de frente, plus perfecte. Llega la noche y me pongo pillo y un movicón haciendo ruido en mi bolsillo por si las moscas troto. Qué buena pinta. Tener cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otro te la quita. Y nacemos de nuevo como gemelos. Vamos a construir un parque. Me cuesta todo 5 lucas, no ve. Es el único lugar al que quiero volver.
Y si quieres venir conmigo que te hago un lugarcito y nacemos de nuevo como gemelos. Y la cintura, la de Orteguita, la dignidad un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo, vamos a hacer un parque a cuac, cuac.